Un saludo para todos, bienvenidos a nuestro curso de Física Mecánica. Hoy trabajaremos todo lo relacionado con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es un tema que se enmarca dentro de la cinemática. Para iniciar, veamos un video introductorio. Aristóteles planteó que la Tierra estaba formada por 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego. Estos elementos poseían afinidad entre sí y por tanto tenían tendencia a juntarse. Ejemplo de ello se presenta con el humo, que como es principalmente aire, tendería a elevarse para unirse con el aire que forma el cielo. De otra parte, Aristóteles planteó que en todo movimiento participan 2 factores, la fuerza motriz y la resistencia del medio. La primera ley del movimiento, según Aristóteles, puede enunciar así: para que exista movimiento, es indispensable que la fuerza motriz sea mayor que la existencia del medio. Mientras la segunda ley tiene varios postulados, para 2 cuerpos del mismo peso y moviéndose en el mismo medio, mientras mayor es la fuerza que actúa para provocar el movimiento horizontal, mayor es la velocidad del cuerpo, fuerza proporcional a velocidad. Mientras mayor es el peso de un cuerpo, mayor será la fuerza aplicada para provocar el mismo movimiento en un mismo medio, fuerza proporcional a peso. Teoría galileana sobre el movimiento de los cuerpos. Galileo presenta sus novedosas concepciones acerca del movimiento, resultado de los trabajos completados al final de su vida. Comienza presentando una definición del movimiento uniforme como aquel donde la distancia recorrida es proporcional al tiempo. Galileo demostró la falsedad de los postulados aristotélicos, que afirmaban que la aceleración de los cuerpos en caída libre era proporcional a su peso, y conjeturó que todos los cuerpos en el vacío caerían con igual velocidad. Mediante los experimentos que realizó, pudo concluir que cuerpos de diferentes pesos caen todos con la misma aceleración bajo una inclinación constante de un plano. Así, para la caída libre, la aceleración es independiente del peso. Llegó a la relación entre x y t2, más no una entre v y t, y probó que la segunda relación es consecuencia matemática de la primera. Teoría newtoniana sobre el movimiento de los cuerpos. Isaac Newton planteó en su obra Principios de la filosofía natural. En su primera ley enuncia: todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento uniforme en línea recta si no es obligado a cambiar dicho estado por fuerzas aplicadas a él. La cantidad cinemática asociada a una fuerza es la aceleración y no la velocidad como proponía Aristóteles. Para Newton, las fuerzas son causas del cambio del movimiento, mientras para Aristóteles, las fuerzas son necesarias para mantener el movimiento. En su segunda ley, Newton plantea que la fuerza es el agente cuyo efecto es el cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo. Y al ser la masa constante, la fuerza da lugar a un cambio de velocidad, es decir, a la aceleración. Teoría de Einstein sobre el movimiento de los cuerpos. En su teoría de la relatividad general, Albert Einstein buscaba una explicación sobre la atracción gravitacional de los cuerpos expresada por Newton. No aceptaba, a pesar de ser Newton su ídolo y del respeto que le profesaba, que los cuerpos ejercieran atracción sobre otros cuando lo natural es que las fuerzas empujaran los cuerpos. Un día, mirando desde la ventana de su oficina, vio a lo alto unos hombres trabajando y pensó en qué pasaría si uno de ellos cayera al vacío. Concluyó que el hombre no tendría noción de su propio peso y que por tanto no era que él estaba siendo atraído por la Tierra, sino más bien empujado por la deformación del espacio que la Tierra había ocasionado. Muy bien, como pudieron observar en el video, es una introducción no solamente a la cinemática, sino también a la dinámica, porque ahí hablamos de conceptos de fuerzas. Pero hoy nos vamos a centrar en los conceptos de aceleración, velocidad y posición que tienen que ver con un movimiento particular, que es el movimiento rectilíneo. Quisiera que pensaran en esta pregunta como motivación para iniciar este tema. La veloz carrera de un chita, por ejemplo, un animal muy veloz, o un caballo que corre en una carrera equina, o un auto cuando se pisa el acelerador del mismo, todos ellos son ejemplos de movimientos en línea recta, al igual que la caída de los cuerpos, que es la caída por la acción de la gravedad de la Tierra. Estos movimientos, si bien pueden considerarse en línea recta, en algunos tramos o en todo su movimiento. La pregunta es, ¿cómo es la aceleración de estos movimientos? Esta pregunta vamos a contestarla a lo largo de la sesión. Muy bien, aquí pueden observar en nuestra presentación algunos ejemplos de los movimientos que he hablado, que pueden en algún momento, al menos en tramos o trayectorias particulares, considerarse como movimientos rectilíneos. Pero la aceleración de estos movimientos puede ser constante o puede ser variable.
Es constante en algunos tramos particulares, como lo es en la caída libre, por ejemplo, en el que la aceleración es precisamente g, la aceleración gravitacional. Pero también podemos tener otros movimientos como el de un auto. Durante un tramo particular puede mantener la aceleración constante. Estos movimientos entonces los denominamos movimientos rectilíneos con aceleración constante, es decir, uniformemente acelerados. Nos interesa en este momento conocer un poco de la cinemática de estos movimientos, conceptos como posición, velocidad y aceleración. Entonces, observa claramente, lo primero que debemos tener en cuenta es que la trayectoria es una línea recta, en la que puedo moverme desde un punto de origen hasta un punto x1. Tengo una partícula que se desplaza del punto 0 hasta el punto x1. Entonces allí me genera un vector posición R1. Pero podría hacerlo desde el punto 0 hasta un punto 2, ubicado a la izquierda del eje, por ejemplo, y allí tendría entonces un vector posición R2. Aparte de tener estos vectores posición, en cada punto la partícula va a tener una velocidad que puede ir cambiando con el tiempo. Esto está dado ya que en cada punto esta partícula tiene una aceleración. Si tomamos este movimiento con aceleración constante, ¿cómo serán entonces las expresiones matemáticas que los definen? Veamos cada una de ellas entonces. Muy bien, empecemos entonces con la aceleración. Para ello, recordemos que la aceleración la designamos con la letra A y vamos a hablar de una aceleración en una sola dimensión, es decir, aceleración en X. La aceleración a su X estamos diciendo que es constante, tiene un valor A, y por tanto tiene una dirección que tomaremos como I, a su X en I, lo que indica que el vector solamente se está dando a lo largo de una dirección. Recuerden, es una aceleración constante tanto en magnitud como en dirección. ¿Listo? ¿Cómo sería la gráfica en este caso de un vector aceleración? Como observan allí en la diapositiva, la gráfica es una línea recta, es decir, es constante en el tiempo. Por tanto, esa aceleración puede ser positiva o negativa. Si usted mira el área bajo la gráfica aceleración-tiempo, estaría dado como lado por lado, es decir, A por T. Significa esto que esa área bajo esa curva es el cambio en la velocidad. Observan de la gráfica, cambio en la velocidad, esta aceleración por tiempo. En toda gráfica, aceleración-tiempo, esto se cumple. Ahora, la otra cantidad física que queremos conocer es la velocidad. La velocidad, entonces, en este movimiento ya no es constante, sino que va a cambiar. ¿Qué pasa entonces con la velocidad? Recordemos nuestra definición de aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo y podemos tener una de las componentes. Ahora, si escribo esto en forma diferencial, podríamos decir que la derivada de b es igual a sub x por la diferencial de t. Y de aquí, si hacemos la integral a cada lado, partiendo desde un tiempo 0 en el que la velocidad es un valor b sub 0 hasta un tiempo t en el que la velocidad es un valor b sub x, al integrar podemos hallar una expresión para la velocidad. Por tanto, la integral de db es b, la evaluamos entre b inicial y b final, y la integral de a por dt, a es una constante y la integral de dt es t. Integramos entre 0 y t. Si reemplazamos los límites de la integral, entonces vamos a obtener lo siguiente. b sub x menos b inicial en x, que no es más que el cambio de la velocidad, será igual a a sub x por t. En últimas, podríamos escribirlo de esta forma, pasando el b sub 0 al otro lado. Sería b sub 0 en x más a sub x por t. Si ustedes observan esta expresión, me indica que la velocidad de una partícula en cualquier instante de tiempo. Como pueden observar, esta expresión matemática hace alusión a la gráfica, si hacemos su gráfico, a una línea recta. Una línea recta que puede ser con pendiente positiva o con pendiente negativa. La pendiente la designa la aceleración. Si observan en nuestra diapositiva, esa velocidad en el gráfico velocidad-tiempo también tiene un área bajo la curva. Si observan, esa área se puede hallar a partir de dos figuras geométricas, una que es un rectángulo, otra que es un triángulo.
Si hallamos el área total, sería el área del triángulo más el área del rectángulo. El área del rectángulo estaría dada por lado, es decir, el tiempo por la velocidad inicial en x. Y el área del triángulo sería base por altura sobre 2, es decir, el tiempo por el cambio de velocidad sobre 2. Recordando que el cambio de velocidad es la aceleración por el tiempo, al reemplazar esa área del triángulo sería aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Por tanto, toda la expresión nos daría la posición. Muy bien, hallemos entonces la posición, pero en forma de ecuaciones, en forma de cálculo diferencial, y miramos si es equivalente con esta expresión que acabamos de analizar a través del área. Como pueden ver en la figura, el área total sería la suma de las dos áreas de las figuras, es decir, ¿qué nos estaría representando esa área total? Nada más y nada menos que el desplazamiento. Por tanto, ese desplazamiento sería velocidad inicial por tiempo, área inferior, más aceleración por tiempo al cuadrado, área superior. Pero veamos esta misma expresión en forma de cálculo. Entonces, podríamos analizar ahora la posición de la partícula. La posición sería x. Esta sería la función que queremos hallar. Entonces recordamos, ¿qué es nuestra definición de velocidad? La velocidad está definida como la derivada de la posición en función del tiempo, obviamente la componente en x. Si expresamos en forma diferencial, entonces tendríamos que d sub x es igual a b sub x por dt. Si integramos a ambos lados, en este lado partiendo desde un tiempo cero hasta en el que la posición es una posición inicial, hasta un tiempo t en el que estamos en una posición final, llamémosla x, podemos hallar la integral y obtener una expresión matemática para la posición. Por tanto, la integral de dx es x y la evaluamos entre x inicial y x final. Y la integral a este lado tendríamos que reemplazar la función de velocidad. La función de velocidad la obtuvimos en el paso anterior. La velocidad es velocidad inicial en x más aceleración por tiempo. Por tanto, al reemplazar, podemos hacer la integral y obtener una expresión para la posición. Integremos entonces. Vamos a reemplazar los límites final, inicial y final a este lado y ahora integramos esta expresión. Integral de b sub x por dt será b sub x por t más la integral de a por t será a por t al cuadrado sobre 2. Y todo esto lo evaluamos entre 0 y t. Al reemplazar, vamos a obtener una expresión que nos dice velocidad inicial en x por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2, teniendo en cuenta que todas estas cantidades son vectores, y al reemplazar en 0, ambos términos se nos hacen 0. Por tanto, si pasamos al otro lado este vector o este valor de x sub 0, obtenemos la expresión posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Esta expresión, recordemos que estas son las componentes en x o una componente en x de la aceleración, de la velocidad y de la posición. Entonces, retomemos. Esta expresión sería la posición de la partícula en función del tiempo. Es decir, a medida que el tiempo pasa, la partícula va cambiando su posición. Observen que esta sería nuestra posición inicial, nuestra velocidad inicial, y la aceleración que hemos considerado es constante durante el movimiento. Mientras que esta expresión que tenemos a este lado es la velocidad en función del tiempo. Esta expresión también depende de la velocidad inicial y de la aceleración que, como dijimos desde el comienzo, es constante para este movimiento. Ambas ecuaciones nos definen la posición y la velocidad de una partícula que se mueve en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. De nuevo, ¿cómo serían las gráficas de la velocidad? Pues son una línea recta que pueden cambiar en inclinación, es decir, pueden ser positivas, con pendiente positiva o con pendiente negativa. Ahora, ¿cómo serían las gráficas del vector posición en función del tiempo? Pues bien, estas gráficas de posición en función del tiempo, como podemos observar en la ecuación, son curvas cuadráticas, es decir, parábolas.
Parábolas que pueden tener valores de A positivo o negativo, valores de B inicial positivo y negativo y valores de posición inicial positivos o negativos. Es decir, hay varias posibilidades para las gráficas posición-tiempo, como se observa en la imagen. Pueden partir desde x inicial igual 0, con velocidad inicial 0. Pueden partir desde un valor de posición inicial con una aceleración positiva. Pueden tener un valor de posición inicial con una aceleración negativa y cualquiera de estas combinaciones. Entonces tenemos nuestro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado completamente descrito. Bueno, como podemos ver en el simulador, que pueden observar en la pantalla, podemos simular un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, una partícula que se mueve a lo largo de una línea recta, que tiene una velocidad inicial determinada, por ejemplo 0,5 metros sobre segundo, empieza a moverse. Si ustedes observan, estamos generando un movimiento rectilíneo, la partícula va hacia la derecha, después va hacia la izquierda. En cualquier momento usted puede detener la simulación y rehacerla o continuarla cuando lo desee. Ahora, si limpiamos, podemos volver a recrear el movimiento, pero en cualquier instante podríamos detenernos y mirar cuál es el tiempo, cuál es la velocidad que la partícula tiene en ese momento y tomar una gráfica velocidad-tiempo. A través de esta gráfica velocidad-tiempo, hallando la pendiente de la recta, podríamos determinar la aceleración. Por ejemplo, si observa a nuestro lado izquierdo, la aceleración de esta partícula es negativa, ya que inicia con una velocidad inicial, va moviéndose a la derecha y se detiene y luego se mueve hacia la izquierda. Indica que la aceleración es negativa. Si vamos tomando valores, como en un tiempo de 0,09 minutos, la partícula tiene una velocidad de 0,41. Si le damos continuar, podríamos tomar otro instante, por ejemplo 0,2 minutos y la velocidad de la partícula 0,3 metros sobre segundo. Observamos que la velocidad va disminuyendo a medida que el tiempo pasa. Así podríamos continuar, llegar hasta un instante en el que la velocidad vale 0 y determinar cuál es ese tiempo. Y si continuamos el movimiento, en cualquier instante podríamos detener el cursor, darnos cuenta, por ejemplo, que para un tiempo de 0,75 minutos, la velocidad ahora es negativa, menos 0,25 metros sobre segundo. Esta gráfica velocidad-tiempo, en la que observamos que tiene una pendiente negativa, podríamos hacer el cálculo. ¿Cómo obtener la pendiente de esa recta? Pues simplemente delta V sobre delta T. Tomemos dos tiempos para que hagamos el ejercicio. Entonces, como pueden ver, en un tiempo, por ejemplo, de 0,75, la velocidad es menos 0,25 metros sobre segundo. Si le damos continuar, podríamos tomar un tiempo de 0,85 y la velocidad es menos 0,35. Esa resta de menos 0,35 más 0,25 nos da simplemente 0,1. Y en el tiempo obtenemos un valor similar. El tema aquí es que las unidades deben ser coherentes. Debemos tener metros sobre segundo y también segundos, es decir, hay que convertir esos minutos a segundos. Por tanto, ese valor que teníamos de 1, pero en unidades no coherentes, debemos pasarla a unidades coherentes. Ahora, aquí en el simulador usted puede ver una casilla en la cual puede entrar el valor de aceleración que usted calcule y comprobar la respuesta. Como observan, la aceleración es de menos 0,0167 metros sobre segundo al cuadrado, haciendo la conversión adecuada. La respuesta es correcta y tenemos un ejemplo de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, vamos a hacer un ejemplo ahora acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pensemos en la siguiente situación. Tenemos una partícula, un móvil, podría ser un auto que se mueve a lo largo de una carretera. Lo tomamos como una partícula ya que no nos interesa su masa ni su forma, únicamente vamos a analizar la cinemática, es decir, el movimiento. Si la partícula se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y nos dan alguna información acerca de ese movimiento, podemos usar las ecuaciones cinemáticas que hemos deducido hace un momento y obtener cantidades físicas importantes. Veamos este ejemplo. Tengo un movimiento, vamos a tener una posición inicial y a partir de este punto la partícula se va a mover, movimiento rectilíneo, durante un tiempo. La aceleración vamos a suponer que son 2 metros sobre segundo al cuadrado. La partícula se mueve partiendo desde una velocidad inicial 0 y una posición inicial 0.
El movimiento en este tramo va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Después de un tiempo determinado, que podríamos asumir 8 segundos, la partícula continuará moviéndose con una velocidad constante. Durante ese tramo, durante un tiempo, ese tiempo podría ser 10 segundos. A partir de ese instante, la partícula va a seguir su movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero se va a detener de tal manera que la velocidad final va a ser 0. La pregunta sería, ¿cuál es todo el recorrido que ha realizado la partícula en este trayecto? Teniendo en cuenta que tiene 3 secciones de movimiento: movimiento rectilíneo uniforme, movimiento con velocidad constante y al final de nuevo un movimiento con una aceleración, pero una aceleración negativa, ya que parte de una velocidad con un valor y llega hasta una velocidad 0. Si observan, este es un ejemplo de un movimiento rectilíneo en el que tenemos 3 secciones de movimiento. La segunda parte es importante porque no hemos hablado de qué pasa cuando no hay aceleración, es decir, cuando la velocidad es constante. Miremos, si la velocidad es constante, que sería este tramo que está aquí, entonces aquí como la velocidad es constante, la aceleración va a ser 0 en este tramo. Y allí de nuevo la pregunta sería, ¿hay ecuaciones distintas para describir este movimiento? Pues no, quiero que lo tengan muy claro. Hemos hablado de posición, velocidad, aceleración si la aceleración es constante, pero que la aceleración sea 0 no quiere decir que es un movimiento distinto. Sigue siendo un movimiento con aceleración constante, pero con un valor de 0. ¿Qué sucede en ese caso? En ese caso, reemplazamos en nuestras expresiones el valor de la aceleración por 0. Es simplemente lo que hay que hacer. Por eso no lo tomemos como un momento distinto, sino un movimiento con velocidad constante. Veamos. En el primer tramo, entonces, podríamos hallar la posición que tiene la partícula hasta este punto. Entonces, la posición, recordemos las expresiones que dedujimos hace un momento, que serían x inicial, velocidad inicial por tiempo y aceleración en x por tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa en este caso? La posición inicial vale 0, la velocidad inicial vale 0, por tanto, la posición estará simplemente dada por a en x por tiempo al cuadrado sobre 2. Si reemplazamos los valores, obtendríamos el valor de la posición 1. La aceleración es 2 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo en el que se realiza este movimiento es de 8 segundos al cuadrado sobre 2. Por tanto, obtenemos un valor de 64 metros. Observen que diríamos que simplificamos estos dos y 8 por 8, 64 metros sería la posición 1. Observamos que es positivo, quiere decir que está en el eje X positivo. Vamos a usar vectores, es decir, en la dirección Y. Eso es lo que estaría pasando en este primer tramo. ¿Qué otra cantidad podemos hallar? La velocidad. ¿Cuál es la velocidad en ese primer instante? Entonces, la velocidad 1 sería la velocidad inicial, que ya sabemos que es 0, porque parte desde su estado de reposo. La aceleración, que es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo en el que ha realizado este recorrido, que es de 8 segundos. Entonces, obtenemos una velocidad de 16 metros sobre segundos. También positiva, quiere decir en la dirección Y. Entonces, tenemos posición y tenemos velocidad. Ahora, vamos al segundo tramo. En el segundo tramo, como decíamos, la aceleración es constante. Por tanto, usamos las mismas expresiones haciendo el valor de A igual a 0. Veamos. En este tramo, entonces, tendríamos x igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Si observan, en este caso, ya no solamente la que vale 0 no es la posición y la velocidad, sino la aceleración. La posición inicial, que sería x2, sería la posición inicial, que es la que ya traíamos desde el tramo anterior, o sea, nuestro x1. La velocidad inicial es la velocidad con que terminó en este punto que la hemos acabado de calcular. v1 igual a 16 metros sobre segundo. Entonces, este valor ya lo tendríamos por el tiempo en el que se ha dado este segundo movimiento, que es de 10 segundos. Si observan, la expresión sigue siendo la misma, solo que el valor de la aceleración ahora es 0. Reemplacemos entonces los valores. Tendríamos que la posición en el tiempo 2, o sea, todo este recorrido que ha hecho hasta aquí sería el 1, que es de 64 metros,
más este término que sería 160 metros. Tenemos entonces una posición 2 total de 124 metros. 224 metros, perdón. ¿Okay? Esa sería la posición desde el instante 1 hasta el instante 2. Ahora, ¿qué pasa en nuestro tramo 3? En nuestro tramo 3 tenemos un movimiento con una aceleración negativa, porque parte de una velocidad b a un valor 0. En este tramo debemos conocer o el tiempo en el que se realiza ese tramo o la aceleración con la que se realiza. En este instante tenemos un valor de velocidad que es de 16 metros sobre segundo y tenemos un valor de velocidad final. El tiempo en este tramo podríamos conocerlo, digamos fuese 5 segundos. Entonces, ¿qué pasa con este movimiento? Podríamos usar la expresión de velocidad que ya conocemos, velocidad 2, velocidad 1, aceleración, tiempo. Vamos a tomar mejor valor 3 y 2 para que trabajemos en dos puntos conocidos. Observen, la velocidad 3 es 0, la velocidad 2 es 16 metros por segundo y la aceleración no la conocemos. Por tanto, será la incógnita de esta expresión. Entonces, la aceleración en x será menos 16 metros sobre segundo dividido 5 segundos. Si observamos, esta aceleración es negativa, como se esperaba, ¿cierto? Menos 16 sobre 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esta aceleración es negativa, ya que el movimiento está dándose en línea recta, pero la velocidad pasa de un valor a un valor 0. Ahora podríamos con esta expresión y conociendo el tiempo hallar la posición x3 que me va a indicar todo el recorrido hasta que la partícula se detiene. x3 entonces de nuevo podríamos usar la expresión general que ya hemos deducido. Recordemos que todos estos son vectores y entonces nuestra posición 3, que será completa, será la posición inicial que ya traía en el tramo anterior, 224 metros, más la velocidad inicial que tenía en este punto, que es de 16 metros sobre segundo, durante el tiempo que se dio ese recorrido, que fue durante 5 segundos, la aceleración, que la acabamos de hallar en el paso anterior y es negativa, metros sobre segundo al cuadrado, durante un tiempo de 5 segundos al cuadrado y dividido entre 2. Si usted hace esta operación matemática y halla el valor de esa posición, obtendríamos no solo la posición de la partícula, sino la distancia total recorrida. Calcula ese valor y vas a obtener la distancia total que ha recorrido nuestra partícula en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, vamos a realizar una especie de experimento sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, haciendo uso de un simulador que nos permite de alguna manera pensar en que estamos en el laboratorio sobre una mesa de aire, un riel de aire que lo que hace es quitar o reducir la fricción. Vamos a tener dos masas unidas por una cuerda y que pasan por esta polea que se observa en el esquema. La idea es que podamos tomar datos de distancia y tiempo seleccionando unas masas. Las masas deben estar entre 100 y 400 gramos, tomaremos 150 en la masa 1. La M2 entre 10 y 100, tomaremos 50 gramos. Ahora vamos a poder tomar datos de distancia-tiempo. ¿Cómo lo haremos? Tomaremos a través de la regla un valor de una distancia y luego el simulador hará el movimiento y nos dirá el valor del tiempo. Como pueden observar, cada vez que yo le dé iniciar, él va a registrar el valor del tiempo. Por ejemplo, para 0, al darle inicio, pueden observar que la distancia vale 0 y el tiempo vale 0. La masa M2 cae y hace que la masa M1 se deslice sobre la mesa. Como pueden ver, al tener la masa una aceleración, pues todo el sistema la tendrá. Vamos a empezar a seleccionar un valor de distancia con la regla. Por ejemplo, el punto, este punto, vamos a darle inicio y él nos va a entregar el valor distancia-tiempo. Podemos observar que para la distancia que hemos seleccionado de 52,61 centímetros, el punto es de 0,65 segundos. Ahora podemos observar que si empiezo a deslizar mi regla y dar otro valor, por ejemplo, donde lo hemos posicionado,
Vamos de nuevo a darle inicio y el movimiento se genera y nos entrega de nuevo un dato de distancia-tiempo. Hacemos el ejercicio de nuevo para otro valor y la tabla se va completando en los valores distancia-tiempo. Podemos tomar otro valor e ir simulando lo que pasaría en el experimento real en el laboratorio hasta completar nuestra tabla de datos. Tomemos este último valor y allí obtendremos el valor distancia-tiempo. Muy bien. Ahora vamos a grabar los datos de esta tabla, los podemos copiar y llevarlos a un documento en Excel, por ejemplo, en el que anotamos esos valores distancia-tiempo. Recordemos que la distancia está en centímetros, vamos a pasarla a esta otra columna para tener X como la variable independiente que será el tiempo y Y como la variable dependiente que será la distancia. Aquí tenemos distancia en centímetros y tiempo en segundos. Muy bien. La idea ahora es poder graficar estos datos y obtener la curva distancia-tiempo que ya hemos repasado en nuestra clase. Hagamos la gráfica y observemos cómo es esa curva. Recordarán que la relación que existe entre distancia-tiempo es una función cuadrática. Ahora pidámosle entonces a Excel que nos haga la línea de tendencia tomando el polinomio de grado 2. Ahora tomaremos que nos permita ver no solamente la gráfica, sino la ecuación del gráfico y presentar el valor de r cuadrado. Listo, aquí lo tenemos. Podemos ver que la ecuación es y, una función cuadrática, y que el r cuadrado vale 1, es decir, es un excelente ajuste. Muy bien, ahora recordemos que nuestra ecuación general de x es igual a x inicial más velocidad inicial por tiempo, más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y la función que acabamos de obtener, que dice y en función de x, recordando que y viene siendo x la posición y x viene siendo el tiempo. El valor de x sub 0 es 0.0004, un valor muy pequeño, prácticamente 0, menos un valor de 0.0004 por t, que también es un valor muy pequeño, más el valor de 122,62 tiempo al cuadrado. Si comparamos ambas ecuaciones, observamos que el valor de la posición inicial es este, vale prácticamente 0, el de la velocidad inicial igualmente, mientras que el término 122,6 equivale a A sobre 2, es decir, A medios nos va a permitir hallar el valor de la aceleración. A medios es igual a 122,6, de donde podemos despejar A. Recordemos que estos son centímetros sobre segundo al cuadrado, por tanto la aceleración será 245,2 centímetros sobre segundo al cuadrado. Si pasamos a metros, obtenemos un valor de 2,452 metros sobre segundo al cuadrado. Este sería el valor de la aceleración para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que acabamos de simular. Ahora, miremos el valor que el simulador nos arroja. Si observan en esta casilla, vemos un valor que casi no se observa, de 2,453 precisamente metros sobre segundo al cuadrado, que corresponde al valor que acabamos de obtener. Bueno, realmente estos 2,452, hacemos la corrección allí. Muy bien. Bueno, ahora pensemos en que podemos repetir este ejemplo varias veces simplemente cambiando los valores de las masas, M1 y M2. Podríamos tomar valores de las masas en el rango que está estableciendo el simulador, por ejemplo, la masa M1 entre 100 y 400, podríamos tomar un valor extremo muy alto, eso haría que la aceleración fuese muy baja, o un valor de la masa M2 muy pequeño, que generaría un efecto similar. Reiniciemos todo, tomemos ahora unos valores, por ejemplo, una masa 1. Los valores que tomamos en el ejercicio anterior fueron de 150 y 50 gramos. Ahora tomaremos un valor de 200 gramos y 20 gramos. Es claro que estos valores nos arrojarán una aceleración mucho menor que la que obtuvimos en el ejemplo anterior. Veamos. Entonces introducimos los valores en nuestro simulador, como acabamos de mencionar,
Le damos inicio para que nos otorgue los valores de distancia y tiempo iniciales y empezamos a variar el valor de la distancia. Cada vez que le damos inicio, la tabla empieza a tomar los valores, como los pueden observar allí, y vamos a generar nuestra tabla distancia-tiempo para hallar finalmente la aceleración. De nuevo, obtengamos este último valor y ya tenemos nuestra tabla de datos. Vamos a copiarlos, los llevaremos de nuevo a Excel para hacer la gráfica y posteriormente el análisis correspondiente de la aceleración. Muy bien, vamos a copiarlos aquí. Traigamos los valores del tiempo en la variable X, que es la variable independiente, y teniendo estos valores procedamos a hacer la gráfica respectiva. Muy bien. Aquí ya tenemos entonces gráfica, posición tiempo, recordamos de nuevo que debe ser una curva cuadrática, es decir, un polinomio de grado 2, por eso aquí en la tendencia seleccionamos función polinómica de grado 2 y le pedimos que nos entregue la ecuación y el valor de r cuadrado. Como podemos observar, el valor de r cuadrado es 1 con un excelente ajuste y los valores de a, en este caso que acompaña a x cuadrado, vendría ayudándonos a calcular la aceleración. Vamos a obtenerlo, ese valor es 44,591. Por tanto, podremos obtener el valor de la aceleración. Entonces, hagámoslo. La aceleración sería 2 veces ese valor hallado de 44,591. Y esto nos va a generar el valor de la aceleración. Recordemos que las unidades son centímetros sobre segundo al cuadrado y que podemos después hacer el cambio a metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si hacemos aquí nuestro cálculo, vamos a organizar un poco este valor. Allí lo tenemos, 89,18 centímetros sobre segundo al cuadrado. Es decir, la aceleración tendrá un valor de 0,89 metros sobre segundo al cuadrado, aproximadamente. Si miramos en el simulador, es el valor que estaba aquí un poco oculto como aceleración teórica. Muy bien, ¿qué hemos entonces concluido? Que a través de este simulador podemos hallar el valor de la aceleración hallando una tabla de datos, distancia-tiempo, que es lo que se espera en un laboratorio real. Me gustaría que ustedes exploren, puedan hallar la gráfica de la velocidad y de la aceleración y complementar el estudio de este movimiento. Muy bien. Hoy entonces hemos repasado algunos conceptos importantes de cinemática relacionados con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el cual la aceleración se mantiene constante. Ejercítate, revisa de nuevo las expresiones, puedes empezar a hacer algunos ejercicios matemáticos y te invitamos a usar el simulador y otros simuladores que en clase vamos a ir trabajando. Que estén muy bien, muchas gracias por su atención.